¿Cómo se ata el diablo? Pues no es tan fácil. Todos sabemos que Satanás tiene un poder muy grande, su fuerza es letal y su poder es devastador. Muchos tratan de ignorarle, pero cuando suceden desastres en toda la tierra, luego esto hace reflexionar sobre el mal y el origen de tanta maldad. Su primera aparición fue en el relato de la creación. Él estaba allí en el paraíso que fue instaurado. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el relato de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, todo era perfección y Dios vio que todo lo creado era bueno. Todo funcionaba conforme a la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 2 de Génesis, oh sorpresa, comienza el relato de la imperfección. Este árbol de la ciencia del bien y del mal comenzó a tentar al ser humano, que había sido creado perfecto, y lo sedujo, haciéndole caer en desobediencia. Así el hombre comenzó a alejarse del Dios Altísimo y a escuchar a este ser y a obedecerle. De allí en adelante los seres humanos hacían lo bueno y también lo malo, conforme a la voluntad de la serpiente que los engañó con ese fruto de maldad. De allí en adelante el hombre y la mujer y todos sus descendientes recibieron las consecuencias de desobedecer y la muerte apareció como un gigante, imposible de combatir. La humanidad cayó. Era la naturaleza caída. Todo ser humano perdió la gloria de Dios. Perdieron la salud mental y la física. La armonía, el gozo, la paz también se perdieron. Toda la tierra sufre hasta hoy las consecuencias del pecado. Aún toda la naturaleza está bajo maldición. Los animales también sufren. Esto no era así cuando Dios gobernaba la tierra. Todo era armonía y gloria. En el paraíso había otro árbol en el medio del jardín. Era simbología de Cristo. Era el árbol de la vida. Cuando el ser humano fue sacado de la presencia de Dios, le fue colocada una espada flameante que se revolvía para que no pudiera encontrar el camino nuevamente a la salvación, al sendero de la vida. Esa espada era la enseñanza engañosa del diablo, que ha durado por los siglos hasta el día de hoy. Pero tranquilos, el Creador es omnipotente. No se quedaría quieto con tanta injusticia. El ser humano fue probada su fe, probada su fidelidad, pero no pasó la prueba, fue vencido. Algunos seres humanos, sin embargo, siguieron invocando al Dios verdadero. Él les enviaba ángeles a socorrerlos, pero era difícil su descenso, ya que la tierra estaba plagada de demonios, y estos ángeles buenos debían guerrear con estos ángeles malos para poder socorrer a los hijos de Dios. Era meterse en el territorio del enemigo. Desde el día que el hombre fue expulsado del paraíso, Dios comenzó a planear un método de salvación. No dejaría abandonado al ser humano para siempre. No lo dejaría en el infierno de la maldad, a merced del enemigo, del árbol que lo engañó. El Verbo de Dios, un ser omnipotente que depende del Padre Todopoderoso y le obedece, vino a esta tierra. Aún no se llamaba Hijo de Dios. Se engendró en una virgen y nació. De allí en adelante se le llamó Hijo de Dios, por ser engendrado por el Espíritu Santo que venía del Padre. Este niño siempre obedeció a Dios, su Padre. También obedeció las leyes religiosas y las leyes de la nación. Nunca pecó hasta su adultez. Debido a esto, Satanás nunca pudo atacarlo, solo lo tentó. Sus demonios lo miraban desde lejos, porque ellos no se acercan a la luz. Como Jesús era limpio y lleno del Espíritu Santo, no debía morir, ya que la muerte es la paga o consecuencia del pecado. Debido a esto, el Padre, que ya había pensado en todo, decidió colocar el pecado de los seres humanos en Jesús, para así poder destruir toda la maldad. En el jardín del Getsemaní, Jesús aceptó esta copa o misión de llevar todo ese pecado, y le fue puesto el pecado del ser humano en su alma y en su cuerpo. Allí él comenzó a sentir mucha angustia y dolor. Con su muerte, el pecado de todo aquel que recibe a Cristo queda también destruido. Es el intercambio que el Padre hizo para poder salvarnos y que no muramos para siempre. Así se ata el diablo, con el poder del Espíritu de Cristo, que vino sobre los discípulos del Señor el día de Pentecostés. No hay otra forma de atar el diablo. Él no se frena porque una persona sea religiosa, o porque tenga o profese la mejor religión del mundo. El diablo no le importa si eres musulmán, o budista, o espiritista,
o si eres católico o protestante, o si estás en la nueva era. Él siempre te va a atacar. Debido a esto, muchas personas se decepcionan y le echan la culpa a Dios. Entonces, ¿qué es lo que frena o ata a Satanás? Solo Cristo lo ata. Si Satanás ve la imagen de Cristo en un creyente, él allí no se acerca. Solo la santidad lo detiene. La luz del Espíritu repele todo demonio. Cuando encendemos una lámpara, los murciélagos se van inmediatamente. Así sucede en el campo espiritual. Lo que atrae a los demonios es el pecado y la maldad. Si pecas no te sirve de nada, ni ayuno, ni ofrendas, ni diezmos, ni imágenes, ni la Virgen, ni los santos, ni los rezos, ni los agüeros, ni promesas, ni sacrificios. Todo esto son obras muertas. Solo un nuevo nacimiento del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu, que es la presencia de Cristo en el cristiano, es lo que puede salvar. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Entonces Satanás sigue vivo. Desde que tentó al hombre en el paraíso hasta el día de hoy, sigue engañando a la humanidad. Ha infiltrado las religiones con dogmas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ha introducido herejías en las iglesias. La idolatría está presente. No es solo tener imágenes o estatuas y arrodillarse ante ellas, sino también tener ídolos que son personas que pueden estar en nuestro corazón por encima de Dios. Les voy a dar un ejemplo muy importante de cómo fue atado el diablo. Esto aparece en Apocalipsis 20, cuando dice que descendió un ángel fuerte con una gran cadena en la mano y ató a Satanás por 1000 años. Esto es simbólico. Esta profecía fue dada por el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando fue condenado por el Imperio Romano o bestia. El cristianismo se fue extendiendo por todo el Imperio Romano. En los 3 primeros siglos los cristianos sufrieron mucho. El imperio mató a muchos de ellos, ya que se negaban a adorar al emperador. No todos pasaban la prueba, muchos cristianos retrocedían debido al sufrimiento. Los primeros cristianos oraban mucho y buscaban la santidad, que es la comunión con Cristo. Debido a esto, a finales del siglo V, el cristianismo se extendió por todo el imperio y las oraciones se multiplicaron y se hicieron más eficaces. Aún el emperador Teodosio se convirtió al cristianismo y dio esa libertad de culto para toda creencia. El emperador Constantino había dado el edicto de conversión en el año 313 después de Cristo. ¿Qué significa todo esto? El diablo fue atado por las oraciones y la conversión de muchos romanos. Se hicieron cristianos. Y el diablo ya no podía atacarlos, ya que el diablo respeta la presencia de Cristo en el cristiano, porque él sabe que Jesús lo venció en la cruz cuando destruyó la muerte con su resurrección. En el año 496 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en Occidente y en Oriente. En Occidente los gobernantes no aceptaron a Cristo. La iglesia siguió independiente del Estado. Los obispos que dirigían la iglesia eligieron un papa que sería el máximo líder de la iglesia, pero sería aparte del Estado. No obstante, el Imperio de Oriente fue gobernado por emperadores cristianos y la mayoría del pueblo se convirtió al cristianismo, que se le llamó ortodoxo, que significa apegado a lo fundamental. Ellos no aceptaban algunas normas o dogmas de fe que se querían imponer desde Roma. Este Imperio de Oriente se le llamó bizantino. La capital era Bizancio, que después se le llamó Constantinopla en honor a Constantino. Este imperio duró desde el año 450 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo, cuando el Imperio Otomano los atacó y mataron al emperador Constantino Bizancio XI. Los templos cristianos fueron convertidos en mezquitas musulmanas. En Apocalipsis 27 dice que el diablo fue suelto de su prisión. ¿Y cómo fue que el diablo se soltó? Los cristianos del Imperio Bizantino de Oriente lo ataron con las oraciones y con la santidad al principio del milenio, año 450 después de Cristo. Pero al final del milenio se confiaron y dejaron de orar. Comenzaron a introducir herejías y comenzaron a adorar imágenes y estatuas en sus templos. Se fueron alejando de la voluntad de Dios. Así Satanás fue desatado e incitó al Imperio Otomano para que los atacara. Este Imperio Otomano era muy cruel, el diablo los manejaba.
tenían prácticas muy endemoniadas. Los sultanes hacían matar a sus propios hermanos para no perder el sultanato. Cuando los otomanos atacaron al reino de los cristianos, allí terminaron los 1000 años del reinado de Cristo, lo que había profetizado el apóstol Juan en el libro de Revelación. Fue la guerra de Gog y Magog. Bueno, para concluir, hay que decir que así como sucedió en este reinado de Cristo, que duró 1000 años, al principio del milenio, los cristianos intensificaron su oración y buscaron más de Cristo, se llenaron más de la presencia del Señor. Pero al final del milenio abandonaron su fe y se hicieron idólatras. Allí el Satanás fue suelto. Así le sucede también al cristiano cuando busca de Dios y busca de la presencia de Cristo. Allí el diablo se aleja y no puede atacarlo. Pero si el cristiano se vuelve incrédulo, comienza a perder la fe, comienza a alejarse de la presencia de Cristo, de la santidad, entonces el diablo tiene una puerta abierta y puede atacarlo. Esto sucede cuando el cristiano se aleja de la voluntad de Dios. Bueno, quiero darle también gracias a las personas que se han suscrito y a los que le han dado me gusta a los videos. Esto ayuda mucho para que YouTube los publique más fácilmente. Quiero corregir algunas cosas del video sobre el milenio. Los emperadores en el Imperio Romano de Occidente no se convirtieron al cristianismo. Debido a esto, hacia el siglo V, la Iglesia eligió un papa. Allí nació la Iglesia Católica, que significa universal. Sin embargo, la Iglesia de Oriente no aceptó algunas normas y dogmas de fe que se quisieron imponer desde Roma. En el video del milenio dije que el emperador Constantino había dado el edicto de conversión en el 350, y en realidad fue en el año 313 después de Cristo. El Imperio Romano cayó a finales del siglo V, año 496. Yo había dicho siglo IV, corrijo. En el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis se habla de los otros muertos que no vivieron hasta que no se cumplieron los 1000 años. Esto se refiere a los judíos que no creyeron en Jesús. Aquí no habla de resucitar, sino de vivir, en el sentido de prosperar. Estos judíos, el Señor había dicho que dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquellos que no creyeron en Cristo como el Mesías, su Salvador, la palabra de Dios los menciona como muertos. Amén.